hablando un poco de qué es el GABA y de cómo se sintetiza. Para empezar, el GABA es uno de los principales neurotransmisores, es el neurotransmisor inhibitorio más importante. Vamos a ahondar un poco más en los mecanismos de acción y sus diversas funciones. Para empezar, el descubrimiento de esta sustancia se llevó a cabo a mediados del siglo pasado y fue por Roberts y Franklin, pero no fue sino hasta casi 10 años después donde se describieron sus propiedades inhibitorias, que para la fecha resultó en un cambio de paradigma porque se pensaba que solamente existían sustancias excitatorias a nivel del sistema nervioso central. Con el descubrimiento de esta sustancia se pudo llevar a cabo primero un mejor entendimiento de las sustancias que se empleaban hasta la fecha y que actuaban en el sistema nervioso central y nuevos medicamentos, entre ellos las benzodiazepinas, como fármacos que ya actuaban y se conocía específicamente en el lugar donde actuaban para ocasionar algo distinto. Los primeros medicamentos se pensaba que causaban inhibición de las sustancias activadoras y estos fármacos entran a actuar directamente en un receptor que causa inhibición dentro del sistema nervioso central. Algo de la fisiología del GABA, pues primero que es sintetizado a partir del glutamato. Recordemos un poco esta cascada de síntesis que tiene como principal factor que se recicla, debemos de recordar eso, que se recicla. Bueno, el GABA se va a sintetizar a partir del glutamato por un proceso de descarboxilación por la enzima glutamato descarboxilasa. Una vez sintetizado el GABA en la neurona presináptica se va a almacenar en vesículas que va a liberarse posterior a la hendidura sináptica cuando llegue un estímulo nervioso. El GABA liberado va a llegar hasta el receptor en la neurona posináptica, donde va a ejercer su acción, que lo veremos más adelante. Posterior a eso, va a liberarse nuevamente del receptor y va a llegar a las células gliales por medio de un transporte mediado por sodio. Dentro de las células gliales, para reciclarse, va a volver a ser sintetizada en glutamato. Pero hay un problema. El glutamato, si se envía nuevamente a la célula presináptica, a la neurona presináptica, sería una sustancia activa. Por ende, debe de transformarse en una sustancia inerte. En este caso, vendría a ser la glicina, la cual será nuevamente enviada a la neurona presináptica por medio de un transporte, primero de potasio y posteriormente un transporte de sodio, donde nuevamente entrará o se transformará en glutamato y volverá a repetirse el ciclo. Bueno, una vez llega o se libera el GABA en la hendidura sináptica, va a llegar hacia la neurona posináptica, donde va a encontrar un receptor. Vamos a explicar un poquito lo que son los tipos de receptores neuronales. Recordemos nosotros que existen dos tipos principales de neuroreceptores y los podemos clasificar según su tipo de funcionamiento. Estos serían receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son aquellos receptores a través de los cuales, una vez activados, van a pasar iones. Son considerados más bien como un tipo de canal de transferencia que se abre o se cierra según llega a un mensajero químico. Es decir, por ejemplo, o en este caso, un neurotransmisor. El lugar de estos ligandos o de estos receptores se va a localizar de manera habitual en una porción diferente de una proteína, de una misma proteína transportadora. La unión directa entre un receptor y un ligando va a provocar obviamente la apertura o el cierre de estos canales. A diferencia de los receptores metabotrópicos, que vamos a explicar más adelante, utilizan un segundo mensajero para provocar la apertura o cierre de este canal. Entonces, el funcionamiento de los canales iónicos sería diferente en función del voltaje, o mejor dicho, de si está abierto o cerrado el canal. De esa misma manera existen canales iónicos que se activan por otras causas, por ejemplo estiramiento, lo que significa que realizan una función u otra dependiendo de la deformación mecánica que tenga la membrana celular en este caso. A diferencia de los receptores metabotrópicos, es que estos realizan la transmisión
de manera indirecta, o sea, no tienen un canal específico, sino que utilizan un segundo mensajero. Generalmente, ese mensajero estaría asociado a lo que es la proteína G. Recordemos que los receptores iónicos se van a excitar o inhibir la respuesta, o sea, abrirse o cerrarse, no, específicamente después de la unión a su receptor o después de la unión con su mensajero. Mientras que los canales metabotrópicos van a ocasionar que después de que llegue el mensajero, una serie de cascadas metabólicas relacionadas generalmente con la proteína G para ocasionar indirectamente la apertura o cierre de ese canal. Pero no termina ahí la cosa, porque el mecanismo de acción de este receptor metabotrópico no va a ser solamente el paso o impedir el paso de sustancias iónicas, sino que va a ocasionar una serie de cosas dentro de la célula, no solamente relacionadas con el intercambio de iones de uno a otro lado de la membrana. Ahora bien, específicamente las benzodiazepinas se van a unir a los receptores iónicos. En este caso, la subunidad A del receptor GABA. Vamos a explicar un poco de que el receptor GABA va a estar constituido por dos subunidades A, 2B y una gamma. La mayoría de los fármacos que van a actuar directamente con el receptor GABA van a hacerlo en una de los dos tipos de receptores, o bien GABA A o bien GABA B. Las benzodiazepinas específicamente actúan a través del receptor GABA A, que es un receptor inhibitorio, como ya dijimos, un canal iónico que es el más abundante en el sistema nervioso central, y este poro conductor va a ser selectivo para los iones de cloro. Es modulado alostéricamente por diferentes fármacos, entre ellos las benzodiazepinas, pero también por los barbitúricos e incluso el etanol o el alcohol etílico. El sitio de unión específico a las benzodiazepinas, o sea, el GABA, también es llamado un receptor de sitio de unión benzodiazepínico. Está constituido de manera principal por un aminoácido, la histidina. Si nosotros sustituimos este ácido, la histidina, por algún otro en esta posición, se va a evitar el efecto farmacológico de las benzodiazepinas. Hay otros fármacos, como por ejemplo el solpidem, la soplicona, que se unen también a este receptor benzodiazepínico. Y teóricamente, a pesar de que no son como en sí benzodiazepinas, el mecanismo de acción va a ser el mismo. O sea, potenciar el paso de los iones de cloro. El acoplamiento de las benzodiazepinas a su sitio de unión en el receptor GABA va a generar un incremento en la frecuencia de apertura y cierre de este canal iónico cuando el GABA presente o se una con el GABA. En otras palabras, las benzodiazepinas van a potenciar el efecto de neurotransmisor GABA sobre los receptores ionotrópicos, lo que va a permitir una mayor entrada del ion cloro a las neuronas, favoreciendo así una hiperpolarización negativa de su potencial de membrana. O sea, la neurona en general se va a volver menos susceptible a los estímulos activadores y se produce de esta forma un estado de inhibición neuronal. ¿Recuerdan cuando les mencioné anteriormente que las benzodiazepinas modulaban alostéricamente? ¿Qué significa esto de alostérico? Bueno, el efecto de las benzodiazepinas sobre el receptor GABA se conoce como modulación alostérica. Esto es, que modifica la posición tridimensional de este receptor, potenciando así la apertura del canal cloro cuando llega el GABA y actúa en este mismo receptor. O sea, que las benzodiazepinas no van a provocar la apertura del canal, sino que van a potenciar el efecto que tiene el GABA en este canal. Eso es una modulación alostérica, que el medicamento o la sustancia no genera una acción específica sobre en este caso sobre el canal, sino que permite que la otra sustancia, en este caso GABA, sea mucho más potente cuando llegue a este receptor. Ahora bien, la acción farmacológica que llevan a cabo las benzodiazepinas depende del tipo de subunidad A que contenga el receptor GABA. El sitio de receptor de las benzodiazepinas, por ejemplo, de la subunidad 1,
es más abundante en el sistema nervioso central y va a regular acciones sedativas e hipnóticas. Esta subunidad, la 1, se expresa principalmente en lo que son las cortezas del cerebro y del cerebelo. La subunidad 2, a su vez, regula las acciones ansiolíticas y va a predominar en la amígdala del lóbulo temporal, el hipocampo y el cuerpo estriado. Existe una subunidad A3 que se conoce también como receptor periférico, que la acción farmacológica de las benzodiazepinas sobre esta subunidad está relacionada con un efecto relajante muscular, o sea, relajante muscular pero a nivel central, porque estamos en el sistema nervioso central. Y a su vez las localizaciones o la acción sobre las subunidades 1, 2, 5 y también la 3 va a tener un efecto sobre todo anticonvulsivo. Ahora bien, una vez explicado la farmacodinámica de estos medicamentos, llegamos a un problema grave. ¿Cómo vamos a clasificar a las benzodiazepinas? En los libros de farmacología hay muchas formas de clasificarlas. Las dos más comunes vendrían a ser en relación a su tiempo de acción, o sea, su vida media, o a la selectividad de receptor, que es algo que ya explicamos en la diapositiva anterior. Para hacerlo un poco más fácil en relación a lo que es la práctica de anestesiología, nosotros las vamos a clasificar sobre todo por su vida media. De manera que tenemos tres grandes grupos: de acción prolongada, de acción intermedia y de acción corta. Las benzodiazepinas de acción prolongada son aquellas que su vida media va a ser mayor o en relación a las 24 horas, de vida intermedia entre 12 a 24 y de acción corta cuando su vida media va a ser menor a 6 horas. Las de acción prolongada tenemos, por ejemplo, clonazepam y diazepam; la de acción intermedia, alprazolam, lorazepam; y las de acción corta, el midazolam. Si nosotros clasificáramos a las benzodiazepinas por su selectividad a un receptor, o sea, si es alfa, A1, A2, A3, A5, sería principalmente por acción ansiolítica, por acción hipnótica o por acción anticonvulsivante, de manera específica al receptor, que se unen en mayor cantidad, dependiendo esto también de la dosis. Más adelante les voy a explicar que finalmente todas las benzodiazepinas, a manera que incrementamos la dosis, se van a unir a más subtipos. Pero si las tenemos como principalmente ansiolíticas, serían diazepam, lorazepam, alprazolam; principalmente hipnóticas sería midazolam; y principalmente anticonvulsivantes vuelve a aparecer, por ejemplo, diazepam, lorazepam, clonazepam. Nuevamente les explico que esto va en relación a lo que es el receptor al cual se van a unir. Ahora bien, las benzodiazepinas, no solamente los efectos que hemos explicado anteriormente van a presentarse con el uso de estos medicamentos, sino que van a tener ciertas particularidades con ciertos aparatos y sistemas, y van a tener ciertos efectos específicos que nosotros podemos generalizar con respecto a la administración de las benzodiazepinas en general. Van a tener ciertos efectos, en este caso, por ejemplo, efectos ventilatorios. El principal efecto ventilatorio que nosotros vamos a ver en nuestra práctica médica va a ser la apnea. Esta va a ser más potente o más pronunciada cuando se administren las benzodiazepinas en conjunto a opiáceos, barbitúricos, anestésicos inhalatorios o incluso antihistamínicos. Las benzodiazepinas como tal van a disminuir el volumen corriente, pero el volumen minuto se va a compensar porque en sujetos sanos tienden a aumentar la frecuencia respiratoria. La presión arterial de CO2 va a aumentar, de manera que va a disminuir el estímulo que tenga el paciente para desencadenar una respiración a medida que aumente la concentración de CO2 a nivel central. También va a disminuir el estímulo ventilatorio hipóxico, o sea que por la acción de los medicamentos un paciente va a soportar niveles más altos de CO2 y niveles más bajos de oxígeno en sangre. Esto por efecto de las benzodiazepinas, lo que nos debe advertir de que debemos de monitorizar muy de cerca
la saturación de oxígeno y la concentración de CO2 expirada. La respiración también se va a volver más torácica que abdominal. Esto es por una disminución del efecto o de la actividad de contracción-relajación del diafragma. Incluso hay estudios ya publicados que en sujetos que han permanecido con sedación por mucho tiempo en las salas de UCI, con midazolam sobre todo, en donde se ve una disminución de la actividad de la musculatura del diafragma. Entonces, en el caso del uso por poco tiempo de midazolam, por ejemplo para una práctica anestésica, debemos tener en cuenta que la actividad de contracción y relajación del diafragma va a disminuir. Por ende, la respiración, el componente diafragmático de la respiración va a disminuir y la respiración se va a compensar con un componente más torácico. Los efectos hemodinámicos, el principal efecto que va a tener el uso de las benzodiazepinas es que va a disminuir la presión arterial y en sujetos que presenten una frecuencia cardíaca aumentada en relación o que tenga un componente más de estrés o un componente más psicológico que un componente fisiológico o como respuesta fisiológica a algo, también va a disminuir un poco la frecuencia cardíaca. Va a ser un poco más acusados o más notorios estos efectos en pacientes con mayor edad, pacientes que estén cursando con algún tipo de hipovolemia y en sujetos que sean hipertensos. Ahora bien, no existen estudios que demuestren específicamente que las benzodiazepinas actúan como un antihipertensivo en sujetos que tengan una hipertensión crónica. O sea, va a disminuir en un rango muy pequeño la presión arterial y esto va a ser más por un efecto secundario a la ansiólisis que va a producir. Ahora bien, las benzodiazepinas sí van a disminuir o van a relajar los vasos de capacitancia, los vasos periféricos. Eso a su vez va a disminuir un poco lo que es el retorno venoso, pero esto no va a condicionar o no va a generar una disminución del retorno venoso al corazón, tampoco va a disminuir las presiones de llenado, y tampoco va a condicionar que el volumen minuto del corazón se varíe mayoritariamente. Algo que sí es reconocido es que el midazolam va a disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, pero no va a ocasionar ni vasodilatación ni vasoconstricción coronaria. Por ende, no lo podemos considerar como un medicamento cardioprotector per se. Como les decía, el uso de las benzodiazepinas va a permitir que se mantenga las presiones de llenado cardíacas, el débito cardíaco y la frecuencia cardíaca, a pesar de que a nivel periférico ocasiona una ligera dilatación de los vasos de capacitancia. Y entre los numerosos efectos que tiene el uso de las benzodiazepinas a nivel del sistema nervioso central, debemos de mencionar unos importantes en nuestra práctica clínica. Debemos de recordar de que es un protector de la isquemia cerebral. ¿Y esto por qué va a ser así? Porque va a condicionar una disminución del flujo sanguíneo cerebral y también una disminución del consumo metabólico de oxígeno de las células en el cerebro, pero no va a producir unos descensos de la presión intracraneal. Cuando utilizamos las benzodiazepinas como medicación preanestésica, vamos a tener que el uso de las benzodiazepinas va a disminuir en cierta cantidad la CAM de los halogenados. En relación al uso del midazolam, por ejemplo, a 0.15 miligramos por kilo de peso, va a disminuir la CAM del alotano hasta un 30%. Y como les explicaba al inicio con respecto al sitio de unión de las subunidades alfa del receptor de las benzodiazepinas, cuando las benzodiazepinas se unen a la subunidad alfa A3, va a ocasionar un efecto de relajante muscular, pero va a ser a nivel central, o sea, a nivel del sistema nervioso central. Aquí tenemos una tabla que me permite explicar un poco mejor los efectos específicamente relacionados con el midazolam.
para entender un poco más esto de que, qué pasa si se une a una subunidad tal y ocasiona tal cosa. El midazolam va a ser sobre todo ansiolítico e hipnótico, pero esto depende de la dosis que nosotros administremos y de la cantidad de receptores que se hayan ocupado. Es decir que cuando nosotros administramos una dosis muy baja para el peso del paciente, el midazolam va a tener un efecto sobre todo ansiolítico. A medida que nosotros aumentamos esa dosis, vamos a ocupar más receptores. No solamente se van a ocupar los receptores A1, sino que va a ocuparse receptores A2, A3, A5. De manera que van a ir apareciendo nuevos efectos por el uso del midazolam y vamos a producir que tenga efectos anticonvulsivos, va a haber sedación, amnesia, sedación profunda e incluso hipnosis. ¿Ok? Y aquí tenemos una tabla que nos dice, por ejemplo, que cuando ahí están ocupados aproximadamente 30% de los receptores, vamos a tener acción sobre todo ansiolítica, algo de acción anticonvulsiva y sedación. Pero a medida que ocupamos más receptores, vamos a encontrar amnesia, sedación profunda e incluso hipnosis. Esto es muy importante a saber en relación y es importante entenderlo porque va a estar relacionado con la dosis que nosotros vamos a utilizar en nuestra práctica diaria. Y otras consideraciones especiales, pues bueno, el uso de las benzodiazepinas, esto sobre todo en pacientes que sean ASA 3 en adelante o pacientes que tengan una edad avanzada o que consuman crónicamente benzodiazepinas, bueno, primero que van a tener un componente que puede ocasionar que tengan una dependencia posterior a las benzodiazepinas. Esto sobre todo en pacientes que usan crónicamente benzodiazepinas. También va a haber una desorganización del pensamiento, confusión, algo de disartria. Esto posteriormente lo tratamos como un efecto relacionado con un efecto paradójico a la acción de las benzodiazepinas, porque cuando yo utilizo una benzodiazepina, lo que estoy buscando es que el paciente se relaje, esté tranquilo, colaborador. Hay pacientes que no ocurre este efecto, sino que ocurre lo inverso. Va a haber una excitación de este paciente, va a comenzar a tener palabrerío, va a comenzar a hablar incoherentemente, a gesticular de forma exagerada. Esto se conoce como efecto paradójico. Se va a ver sobre todo en pacientes pediátricos y existen numerosos reportes de casos en donde está relacionado con prácticas de anestesia local o regional y el uso de benzodiazepinas, sobre todo midazolam. Por acción directa en el cerebelo se puede producir ataxia, incoordinación motora, laxitud, mareos o vértigo. Recordemos que las benzodiazepinas van a trabajar a nivel de la corteza cerebral y a nivel de la corteza del cerebelo. También pueden producir lo que les decía, la respuesta paradójica. Esto sobre todo se ve o hay que tenerlo en cuenta en niños. Y cuando se da en conjunto con ciertos medicamentos, ya los mencioné al comienzo, opioides, antihistamínicos, alcohol o anestésicos generales, se va a potenciar el efecto depresor. Ahora bien, vamos a comenzar a tratar específicamente a lo que es el midazolam, un medicamento que está muy difundido en la práctica médica diaria, sobre todo en la anestesiología, y tiene varios usos. La mayoría de los usos que se le da pues es como un coadyuvante de la anestesia total intravenosa, puede utilizarse como un inductor y para mantener la hipnosis. Es muy usado a nivel de la premedicación del paciente, esto porque tiene varias particularidades, sus vías de administración son variadas y nos permite utilizarlo en pacientes desde muy pequeños hasta avanzada edad, con relativos escasos efectos adversos que vamos a ir viendo más adelante. Recordar importante que este es un medicamento que tiene un alto volumen de distribución y que el metabolismo que tiene es dependiente sobre todo de la función hepática. Esto a tenerlo en cuenta para los pacientes que a los cuales vamos a aplicar. Tiene un metabolito activo que es el alfa hidroxilo, que a pesar de que es mucho o que su efecto dura mucho menos que el mismo midazolam administrado, hay que tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes
que tengan una disminución de la función hepática. Son pacientes que tienen una insuficiencia hepática en realidad avanzada o pacientes que tengan un ASA 3 en adelante. Como característica farmacodinámica, sobre todo tener en cuenta que disminuye la respuesta al estrés físico sin aumentar el cortisol. Recordemos que cuando existe una situación de estrés, el organismo libera sustancias reguladoras a las noradrenalina, por ejemplo, pero también libera sustancias como el cortisol que van a aumentar, por ejemplo, los niveles de glicemia en sangre. Y el medicamento como tal tiene la particularidad que va a disminuir un poco esa respuesta endocrina al estrés. Y es importante, sobre todo en pacientes que están cursando con enfermedades en los cuales ya tienen una liberación de cortisol aumentada o que ya están bajo un nivel de estrés metabólico acusado, el utilizar ciertos medicamentos que van a permitir o frenar o disminuir un poco esa liberación cuando estamos ante un paciente que va a hacer una cirugía. Como les decía, tiene la particularidad de que tiene múltiples vías de administración. Podemos administrarlo por vía oral, intranasal, intrarrectal, intramuscular, endovenosa. De manera que muchas veces no es necesario que nuestro paciente tenga ya una vía para poder ocasionar o poder administrar este medicamento y que el inicio de acción sea corto y que nos permita realizar ciertas maniobras o ciertas técnicas con nuestro paciente. Esto es de vital importancia, por ejemplo, en la práctica de la anestesiología pediátrica, donde nos llega muchas veces un paciente que carece de vías y nosotros podemos administrar este medicamento, por ejemplo, por vía oral y ocasionar en corto tiempo una respuesta de ansiólisis, algo de sedación y permitirnos a nosotros posteriormente hacer otras técnicas para poder tomar una vía, permitiendo que el paciente no se estrese demasiado en nuestra preparación quirúrgica. Claro, hay que recordar lo que es el efecto paradójico. Les decía que hay múltiples publicaciones que señalan sobre todo que es mucho más frecuente observarlo en pacientes a los cuales se le ha administrado midazolam en este caso y que tienen una anestesia regional o una anestesia local. Esto, por ejemplo, en procedimientos con los cuales se ha dado una anestesia raquídea o se está haciendo algún procedimiento odontológico y queremos proporcionar algo de ansiólisis, de relajación a nuestro paciente por medio del midazolam y obtenemos un efecto completamente distinto. A nivel de su metabolismo, les decía que tiene un metabolismo sobre todo por conjugación y por glucuronidación a través del citocromo P450 y va a interactuar con ciertos fármacos que tengan un metabolismo parecido. Hay que tenerlo en cuenta que pacientes que tengan una insuficiencia hepática, y nuevamente recalco que sea muy marcada, no en estadios leves de insuficiencia hepática, sino en estadios mucho más graves, va a haber o va a condicionar el uso del midazolam en estos pacientes porque se va a aumentar la vida media de este medicamento y tiene una excreción sobre todo renal. A nivel de pacientes que tengan una insuficiencia renal, no hay que hay que tener cuidado, pero no está no es tanto como en pacientes que sí tengan una insuficiencia hepática ya dictaminada. Y nuevamente les digo, medicamentos que tengan un metabolismo o que tengan una acción hepática, hay que tener mucho cuidado, tenerlo en cuenta al momento de administrar el midazolam. Les decía yo que es un medicamento que tiene múltiples vías de administración y por su metabolismo hepático vamos a tener el problema de que va a tener múltiples dosis. Aquí les traigo yo para que ustedes puedan observar la diferencia de las dosis. Esta es de Miller, la de abajo que nosotros vemos aquí es la de Aldrete y la de farmacología relacionada con para anestesiólogos y para emergenciólogos. Tiene múltiples dosis y múltiples vías de administración. Vemos, por ejemplo, que por vía oral podemos administrarla a medio miligramo por kilo, por vía intranasal a 0,3, por vía intramuscular a 0,15, por vía endovenosa un poco menos, 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. Entonces, dependiendo del mecanismo, de lo que nosotros querramos hacer, Miller lo clasifica
como dosis para premedicación y toma en cuenta la vía de administración intravenosa, vía oral y vía nasal, con sus respectivas dosis. Si nosotros queremos ocasionar una sedación en nuestro paciente, recordar que la sedación va a tener una duración de no más de media hora, va a estar en dosis relacionadas a 0.05 a 0.5 miligramos. Miren cómo varía tanto la dosis, y dosis de inducción de 0.5 a 0.15. Entonces son dosis que varían mucho. Yo pensé que es mucho mejor hablarles sobre lo que es la concentración plasmática de efecto o la efectiva. Aquí tenemos nosotros una línea de tiempo y aquí tenemos una concentración plasmática en nanogramos por ml. Y la concentración plasmática, la cual va a tener un efecto terapéutico de hipnosis y va a estar en relación al midazolam entre 100 a 200 nanogramos por ml. Y esta concentración la obtenemos cuando administramos midazolam en dosis de 0.2 miligramos por kilo. De manera que todo lo que esté por debajo de 0.2 miligramos por kilo va a ocasionar otros efectos que van a ser ansiólisis, sedación, efecto anticonvulsivante, y no vamos a producir una hipnosis en nuestro paciente, de manera que la concentración plasmática va a estar por debajo de los 100 nanogramos por ml. Esto como para definirlo como una dosis segura cuando vamos a administrar midazolam endovenoso. Pero nuestros pacientes responden de manera distinta a cada dosis de midazolam. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si mi paciente de 3 años de edad va a responder de forma óptima a 0,2 miligramos por kilo cuando pesa alrededor de 12 kilos? Entonces va a ser una dosis bastante grande en relación para la edad del paciente, o mi paciente que tiene 50 años o mi paciente que tiene 60 años. ¿Qué va a pasar si yo administro una dosis de esa cantidad? Entonces, para esto, bueno, primero recordarles que los pacientes pediátricos van a tener van a manejar dosis muy parecidas a las de los adultos, pero pacientes hasta 3 o añosos van a tener que reducirse grandemente las dosis que vamos a utilizar. Existe una prueba de respuesta a la dosis del midazolam y cómo vamos nosotros a tratar a estos pacientes. Bueno, esto sobre todo para pacientes que pesen más o pacientes adultos. Debemos de recordar que el rango para abolir la respuesta verbal va en dosis de 0.1 a 0.35 miligramos por kilo. ¿Qué dosis debo administrar a mi paciente? Vamos a administrar de forma endovenosa 3 miligramos de midazolam y vamos a esperar de 3 a 5 minutos y vamos a valorar la respuesta que este medicamento ha tenido en el organismo. Si produce ansiólisis, la dosis total que vamos a administrar va a estar en torno a los 0,2 miligramos por kilo. Si aparte de la ansiólisis se produce disminución o abolición del estímulo verbal, pero el paciente sigue respondiendo a órdenes, la dosis va a ser total calculada a 0,15. Pero si aparte de producirse abolición del estímulo verbal, nuestro paciente está sedado profundamente, la dosis total que vamos a administrar va a ser de 0,10 miligramos por kilo. De manera que, como podemos ver, las dosis que nosotros vamos a utilizar de midazolam van a ser variadas, dependiendo del efecto que nosotros querramos ocasionar. La mayoría de las veces vamos a utilizar midazolam para premedicación y las dosis más aceptadas van a ser las dosis que trata el Miller, que son las que yo he traído aquí. Si vamos a administrar midazolam por vía endovenosa, tratar de administrarlo a no más de 0.05 miligramos por kilo. Y el inicio de acción de este medicamento va a tener como efecto máximo alrededor de los 3 a 5 minutos. Si vamos a administrar midazolam por vía oral, hacerlo a no más de 0.1 miligramos por kilo. El tiempo de acción va a estar el inicio de acción va a ser mucho mayor y el efecto máximo lo vamos a ver alrededor de la media hora. Y si administramos midazolam por vía intranasal,
hacerlo a no más de 0,3 miligramos por kilo. El inicio de acción va a ser menor que si lo administramos por vía oral, pero mayor a si lo administramos por vía endovenosa. Y el efecto máximo lo vamos a ver alrededor de los 20 minutos. Con estas dosis, lo que vamos a producir en nuestro paciente va a ser una ansiólisis y no esperamos obtener una sedación profunda. Podría verse pacientes en los cuales se ocasiona una sedación, pero la sedación va a ser ligera. Esto, sobre todo si administramos midazolam por vía oral o por vía nasal, porque va a presentar el famoso metabolismo del primer paso, o el efecto del primer paso, donde el medicamento primero pasa por el hígado y va a proceder o va a metabolizarse gran parte de este medicamento, y la parte de medicamento no metabolizada va a ser menor a que si la administramos por vía endovenosa. A continuación, mi compañera Mabelis, que va a explicarles sobre lo que es el resto de medicamentos y las particularidades que tienen estos.